Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. No somos muchos, pero sí somos machos. O al revés. Somos muy machos y machas. Por Ceci, por Celsin, por Yael. Pero no somos muchos. Y es que hoy vamos a tener la batuta, mi querido compañero corresponsal Rafa Herrera y un servidor, Antonio Ruiz, porque Vicente Serrano se encuentra en una corresponsalía especial y nos deja la batuta, nos permite el espacio para llevarle a usted las noticias más importantes y vaya programito que le tenemos, vaya programa tan fuerte que le vamos a presentar, porque se lo voy a poner de esta forma y ya le voy a de una vez abrir el micrófono a Rafa. Nosotros no somos lambiscones y a nombre de Vicente Serrano se los voy a decir con todas sus letras a esos ardidos. No somos lambiscones nosotros. Rafita, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Vicente, Toñito, Ceci, todo el equipo de Sin Censura, Vicente, donde quiera que esté. Efectivamente, no somos lambiscones. Esto se tenía que decir y se dijo. La oposición actualmente, hoy en día, da pena ajena y el nivel de debate de esta oposición es muy bajo. Y pues digan lo que digan, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. No somos lambiscones, tampoco somos golpeadores, simplemente hay que decir las cosas como son. Así es, y esto lo dice Rafa por lo que ocurre esta conferencia mañanera. Nosotros le preguntamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, nosotros, me refiero a Sin Censura, pero es Rafa Herrera quien alza la mano, la última de las preguntas se la concede a Rafa Herrera, y el presidente, bueno, y Rafa le pregunta al presidente sobre esta verdadera tóxica, pedorra oposición que tenemos en México. Y mire, no porque no estemos a favor de que México tenga una oposición, es todo lo contrario. Nosotros queremos una oposición seria y responsable. Un país, para poder crecer, necesita de diferentes voces, de diferentes puntos de vista. Necesitamos pluralidad por sobre todo, eso es una realidad y hay que ser muy honestos. El poder ejecutivo lo tiene el presidente López Obrador, evidentemente. El poder legislativo, en su mayoría, lo detenta tanto Morena en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Necesitamos verdaderamente una oposición seria, una oposición responsable, que pueda alzar la mano por aquellos que no puedan estar de acuerdo con algo. Y de ahí el gobierno, con esa crítica constructiva, puede cambiar o implementar mejores condiciones para los mexicanos. Ese es nuestro punto de vista. Pero estos cuates, ellos sí están acostumbrados a lambisconear, a defender. Y cuando Rafita le pregunta al presidente López Obrador por esa oposición pedorra, por esos opositores con sus tonterías de lo del chorizo, o por el director del Excelsior, bueno, se desgarran las vestiduras y dicen, no, lambiscones los de Sin Censura, ¿no es cierto, Rafita? Así es, ya me están pegando en Twitter algunos derechairos que soy un lambiscón, que necesito las rodilleras, que porque me someto al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la realidad es otra, la realidad es de que están ardidos, les pegó, les dolió, esa es la realidad, y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, pues vamos a decir las cosas como son aquí en Sin Censura, y esa es la realidad, y yo la verdad le agradezco a toda la gente que nos ha brindado el apoyo, que está al pie del cañón aquí en Sin Censura, porque la realidad es esa, le está doliendo a la oposición, y bien importante lo que estás mencionando tú, Toñito, no tenemos una oposición responsable, seria, no tenemos una oposición que realmente vaya ahorita con las minorías, que realmente le dé pauta a esos que a lo mejor no votaron por López Obrador, que les dé esa voz, pero que aporten. No están aportando absolutamente nada. ¿Creen que por darle en este sentido al presidente, criticarlo que porque si trae los zapatos sucios, que si las chanclas de su esposa, eso es pero tan superficial que realmente no tiene pies ni cabeza ni fondo, y realmente debe de darles vergüenza a la oposición pedorra, tóxica, choricera,
que no están aportando absolutamente nada para la sociedad por el bien de las minorías y de otros mexicanos. Y yo creo que el presidente en otras ocasiones les ha dado apertura. Ahí está el tema de que les dice a los partidos políticos: señores, vamos a bajarnos el presupuesto y darle a los mexicanos. ¿Qué están haciendo? No están haciendo absolutamente nada, Toño. ¿No? Al contrario, se están poniendo rejegos, se están poniendo al pedo, cuando realmente hay una gran necesidad por tanta desigualdad que esos partidos que ahorita son oposición lo hicieron, lo generaron, y que no chinguen. Ahora, Rafita, el presidente te responde directamente que pues se están portando bien, se ríe de los opositores, hasta les aplaude. Es una burla que a mí me da mucha risa que hace López Obrador hacia la oposición, dice que se están portando bien. Imagínense, están de burla. Sin embargo, hay varias situaciones que a mí me dicen, no, la verdad es que no solamente es una oposición irresponsable y nada seria, sino que utilizan de las estratagemas jurídicas que tienen a su alcance, del dinero que tienen, para evitar buenos proyectos de progreso para México. Tal vez se puede pensar, ¿no?, en esta parte en la que le están definitivamente bloqueando el aeropuerto en Santa Lucía. Ya un juez esta mañana, más bien en estas últimas horas, determina que se suspende indefinidamente la obra. Entonces, de que hay oposición, pero las formas que utilizan son verdaderamente detestables. Y mira, vamos de una vez a darle a conocer a la gente de qué va el programa de hoy, porque es un programa que se va a poner muy, muy caliente. Déjeme darle las noticias más importantes en esto. Sígale usted, don David, sígale usted. Y Rafa, una felicitación, buena pregunta, interesante. Espero que no te dejes de estos tipos, no te dejes en redes sociales, tú respóndeles. Es más, dinos, ¿como quién te está acosando en redes sociales de estos comentócratas, Rafa? Pues hay que decirlo, Toño, no quiero ponerles nombre porque a final de cuentas algunos sé que son bots, que son trolls, que a final de cuentas pues me va y me viene, de verdad me da risa, porque así es la oposición, así se dejan llevar, pero se nota que les arde. Dentro de la mañanera pues sí hubo algunos reporteros, que tampoco los quiero exhibir, que me dijeron que era un lambiscón y un chairo, y pues a mucha honra, pero no soy lambiscón. Y la realidad, Toño, es preocupante porque no tenemos una oposición, y la verdad vamos a tomarlo en otro contexto. Si tuviéramos un dictador hoy en día y no tuviéramos una oposición seria, una oposición legítima, una oposición que realmente esté con la de ciudadanía, puta, estaríamos jodidos, estaríamos jodidos definitivamente, ¿no? Así de sencillo. Y mira, así pasó, Rafa. Tuvimos una dictadura perfecta en la que no había una oposición pedorra, una oposición inexistente. Durante más de 70 años tuvimos un partido que se mantuvo en el poder y no tuvimos una oposición. Se inventaron al PAN, por ejemplo, ¿no?, el Partido Acción Nacional, pero de oposición no tenían nada. Pero bueno, Rafa, vamos a darle a la gente las noticias más importantes de hoy. Mira, el extitular de la Auditoría Superior, Juan Manuel Portal, dio a conocer que Peña Nieto supo de las contrataciones irregulares que hubo en la Sedesol y la Sedatu cuando Rosario Robles era titular, así como de las compras también irregulares de las plantas de Fertinal y agronitrogenados en Pemex. Así de grueso, y esto pues se lo plantean también al presidente López Obrador, esta investigación que revela que Peña Nieto sí pudo estar al tanto de las irregularidades en la Sedesol y de Rosario Robles. Se lo plantea el reportero del Universal. El presidente asegura que siempre se manejó que los mandatarios no estaban enterados, que los engañaban, que tenían muy buenas intenciones, pero que todos los presidentes, todos, saben lo que pasa. Que todos los presidentes, todos, tienen toda la información. Permítame aquí usar ser reiterativo, cacofónico. Todos los presidentes, todos los expresidentes tenían toda la información. De hecho, cuando el reportero presiona al presidente López Obrador con que si Peña Nieto sabía lo de Chayito Robles, sí o no, presidente, díganos lo de Chayito, sabía o no Peña Nieto, López Obrador dice, todos. ¿Quedó claro o no quedó claro? También da a conocer su postura sobre el juicio de los expresidentes, reafirma que solamente si el pueblo lo aprueba, se va a hacer una consulta para reformar el artículo 35
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por cierto, ya también investigan al coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Michoacán, esto con relación a la estafa maestra de Chayo Robles. Bueno, decimos de Chayo Robles, pero es de muchas personas, ¿no? Están involucrados muchísimos. Ya investigan también a ese el coordinador de campaña de Meade cuando era candidato del PRI en Michoacán. Y mire, la diputada de Morena y esposa de René Bejarano, este tema está muy fuerte, Dolores Padierna, reconoció que el juez que vinculó a Rosario Robles a proceso y ordenó su detención es su sobrino, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Este juez, el juez que determina la prisión preventiva para Rosario Robles, sí es sobrino de Dolores Padierna y de René Bejarano. Salen a decir esto. Y este es un tema muy controvertido que vamos a estar platicando Rafa Herrera y un servidor en unos momentos más. Está muy fuerte por muchas vertientes. Vertiente número 1, pues una cosa son nuestros familiares y lo que puedan hacer. Es un sobrino, ni modo de que yo me tenga que responsabilizar por lo que hace un sobrino o una tía o un tío. Y por otra parte, la neta, si se tratara del sobrino de un priista o de un panista que hubiera dado un amparo para los puercos poderosos, estaríamos que trinábamos aquí en Sin Censura. Esa es la realidad. De lo que sí estoy convencido yo, señoras y señores, y esa es mi muy humilde opinión, es que este juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, está actuando de acuerdo a derecho por dos situaciones muy importantes. Punto número 1, el indicativo que tenemos de que Rosario Robles se puede ir, se puede fugar. Se puede dar a la fuga como se dio a la fuga Emilio Lozoya Austin, como se dio a la fuga el gober precioso Mario Marín, como se dio a la fuga César Duarte, en su momento Javier Duarte y su esposa, así, ese es uno de los indicativos que tenemos. El segundo es que con esta predisposición de tantos desvíos, de estas acusaciones de tantos desvíos, de irregularidades, se declara el delito continuado. Y eso sí existe en el derecho mexicano, es delito continuado y sí amerita prisión preventiva. Vamos a ver en qué resulta este caso, pero en mi opinión este juez está actuando de acuerdo a derecho y es absolutamente justo con esta determinación, por mucho que no le guste a los priistas, a los panistas y a los perredistas. Bueno, la opinión pública está muy pendiente, así lo dijo López Obrador cuando le preguntan sobre esta relación familiar que tiene el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna con la diputada de Morena y esposa de René Bejarano, Dolores Padierna. El presidente asegura una vez más que esto no tiene algo que ver con él, pues pertenece al Poder Judicial y no al Ejecutivo. Dijo que no quiere entrometerse en este tema, pero que tiene confianza en que se va a aplicar la ley sin consigna de perjudicar a nadie. De hecho, comenta que no ve que a estas alturas, en un ambiente nuevo, alguien quiera retorcer la ley para cometer una injusticia, que eso se acabó. Eso comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador ante tanta pregunta por esto. Y por supuesto la relación familiar que tiene el juez que lleva el juicio de Rosario Robles con Dolores Padierna, con René Bejarano, pues ya causó que alcen la mano, que se enojen, que salgan tanto priistas como el resto de la oposición. Y los abogados están por presentar una queja contra el impartidor de justicia. No solamente eso, la defensa de Rosario Robles prepara una apelación a la prisión preventiva. Con todo buscan que siga su proceso en libertad. De todas formas, el juez dice que se chingan, que la Chayo va a estar en prisión todo el tiempo del proceso, pues la prisión preventiva se considera proporcional e idónea para garantizar la presencia de esta persona, para garantizar la presencia durante el proceso. Se considera proporcional e idónea. Y de hecho, señoras y señores, esto también información de último momento, acaban de negarle la suspensión definitiva a Rosario Robles en contra de la orden de aprehensión. Ya lo sabe, intentan los abogados de cualquier forma pues una suspensión definitiva a la orden de aprehensión. Se la Pérez Prado, como diría Vicente Serrano. Y bueno, ya hasta Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, salió a decir que no es una venganza política que la Chayo Robles esté en prisión. Y mire, todo esto es un enramado que tiene, eco desde lo que ocurre con Juan Collado, el abogado de los puercos poderosos, de lo que ocurre con Carlos Romero de Champs, de lo que ocurre con Ruiz Esparza, de lo que ocurre con José Antonio Meade, de lo que tenemos sobre la mesa con, Emilio Lozoya Austin, con Rosario Robles,
vamos, con estos exfuncionarios del sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, en el que pues evidentemente hubo una serie de irregularidades, eso es una realidad. No sé, yo estoy convencido de que no se puede hablar de una venganza política. O sea, venganza no es búsqueda de la justicia, de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Eso sí es, venganza yo no la veo, pero es un enramado que verdaderamente es cochino, es una porquería absoluta. Ezequiel Flores Contreras, el periodista, asegura en Proceso que la mano derecha de la Chayo Robles, Ramón Sosamontes, ese que le comentábamos ayer, que interpone también un amparo contra cualquier orden de aprehensión, bueno, busca que no lo aprendan, fue asesor externo del clúster minero del gobierno de Héctor Astudillo Flores en Guerrero, imagínese usted, y que luego apareció como director editorial del canal de televisión de paga denominado Sur TV, ese que opera ahí en el puerto de Acapulco y que dirige el asistente actual del subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja. O sea, todos están entrelazados, todos se conocen entre ellos, eso está de la chingada, de la chingada. Y mira, hablando de minería en Guerrero, hablando de la Chayo Robles, pues ahí tiene a su exnovio argentino, el empresario Carlos Ahumada, a quien ya le echó el ojo la Fiscalía General por precisamente una red de complicidades de los 3 niveles para sus negocios, principalmente la región de Tierra Caliente, donde este señor, Carlos Ahumada, es propietario de mineras como La Suriana, beneficiadora de Minerales Temisco, en el municipio de Arcelia, también bastión, reporta la revista Proceso, bastión de la familia michoacana, este grupo delincuencial extinto ya. Y nuestra compañera Linaloa Flores publica en sinembargo.mx, Linaloa Flores, una investigación extremadamente fuerte con la que revela que la empresa Oro Negro y su filial Todco México vivieron una historia de amor con Peña Nieto, de romance, con Peña Nieto y con Lozoya Austin. Pues mire, se llevaron 22 mil millones y hoy sus dueños se le escapan a la justicia. Hoy sus dueños al margen de la ley. Bueno, el presidente López Obrador aclara que él no está colgando las medallas, él no se está colgando las medallas de los deportistas mexicanos en los Panamericanos, que son su esfuerzo y que no esté chingando a la oposición, ¿no? En pocas palabras, pero bueno. Siguen pegándole con todo a López Obrador, le comentaba hace unos momentos que un juez suspende indefinidamente la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Por otra parte, Animal Político asegura que hay unos líderes evangélicos cobrando como funcionarios en el gobierno. Y como se lo pronosticamos aquí en Sin Censura, los pedorrísimos del PAN se desgarraron las vestiduras por la cartilla moral y aseguraron que es un ensayo a la dictadura esa cartilla moral. ¡Son unos ignorantes! Mire, esto no es apapacho a López Obrador, es que hay mucha gente que sí nos gusta leer. Verdaderamente nos gusta leer, nos gusta la historia. Y la ignorancia del PAN me molesta, me indigna. ¿Cómo se ve lo ignorantes que son? ¿No saben que estos pensamientos los escribió Alfonso Reyes en 1944? Es verdaderamente ridículo. Es como si Alfonso Reyes en 1944 dijera así de... voy a escribir parteaguas para la dictadura de López Obrador. Pues creo que no había nacido López Obrador, que me corrija Rafita, pero según yo no sé... No, me dice Rafa que no había nacido todavía López Obrador, ¿no? En 1944, pues es ridículo, o sea que era un... profeta del futuro y ya te había planeado todo. Va a llegar un niño después que ya a sus 60 años se va a convertir en presidente de la República y va a instaurar mis pensamientos sobre valores para que se haga una dictadura. No chinguen, es que les digo que es ridículo la forma en la que enfrentamos a la oposición pedorra, pues estos panistas. Necesitamos una oposición seria, responsable. Los mexicanos necesitamos que alguien, con toda la fuerza que se necesita, necesitamos que alguien incluso represente a la derecha. La gente de derecha tiene derecho, por decirlo así, valga la redundancia, a expresarse, pero que lo hagan con alguien que tenga idea de la vida, que no sea un ignorante, que esos son tonterías. Y bueno, obviamente Federico Arreola, el director de SDP Noticias, no es santo de nuestra devoción, ante pues esta... lista que dieron a conocer hace ya algunos meses de columnistas que fueron beneficiados por la publicidad oficial en
el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. No es santo de nuestra devoción, pero hoy trae una columna muy interesante sobre el charlatán de Chumel Torres. Es un charlatán, permítame, esa es la realidad. Es su programa es una copia barata, chafa, vil de John Oliver. Así de sencillo, es un plagiario. Chumel Torres verdaderamente le copia todo su acto a John Oliver, así de la forma más vil, chafa, barata, ¿no? Bueno, este plagiario, este charlatán, aseguró en días recientes que su rating estaba por los cielos. Bueno, se le desplomó y de esto comenta precisamente Federico Arreola en su columna. Interesante ver cómo se desploma el rating de Chumel Torres. La gente, dice Federico Arreola, la gente ya se dio cuenta de quién es este cuate. Pues sí, ¿de qué más, no? Y qué grueso, nuevamente López Obrador habla de la arrogancia de las calificadoras, las cuales asegura son tan libres que a pesar de que el gobierno les paga como $300 millones al año por sus servicios, precisamente los califican con falta de profesionalismo. El presidente aseguró que de hecho podrían contratar nada más a 2 calificadoras como lo exigen las regulaciones internacionales, pero que les dan chance a las 3 que operan en México para que no piensen mal, con toda esta idea que tiene la oposición. Además, le puso un santo golpazo, madrazo, puñetazo al Banco de México. Dice que hay tanta libertad que el mismo Banco de México opina más de la cuenta, que se quiere meter en el manejo de la política económica. Y este corruptazo, el alcalde de Ángel Cavada ahí en Veracruz, esta ciudad, Ángel Cavada en Veracruz, el alcalde Arturo Hervis Reyes admite que gastó en una obra eléctrica que beneficia a su rancho. Pinche corruptazo, pero bueno. Oiga, esto está muy interesante. Desde la cárcel, el chino mexicano Shen Li Yegon interpuso también un amparo para impugnar pues que le hayan subastado su casita en Lomas de Chapultepec y quiere recuperarla. Bueno, igual a él le dijeron que se la Pérez Prado. El tribunal dijo que en él desecha el amparo y desde ahí me parece que está en el penal de La Palma, Shen Li Yegon. Le dicen, lo siento señor, cuando usted salga, pues ya no va a tener su casita ahí en Lomas de Chapultepec. Se la Pérez Prado, se la persina, pues así se dice, ¿no? Así dice Vicente Serrano. Yo simplemente lo estoy citando, ¿no? Bueno, noticias más fuertes. Al menos 6 presuntos delincuentes murieron durante un enfrentamiento con las autoridades en San Fernando, Tamaulipas. Y aquí en Sin Censura lo denunciamos y ya fue detenido el tipo que asfixió a un perrito en el Parque México de la Colonia Condesa de la Ciudad de México. Dicen que este desgraciado, disque entrenador, disque paseador de perros, ya tenía otras denuncias por maltrato animal desde 2011. Y usted me va a decir, ¿qué comparativo, Toño? ¿Cómo es posible? No, háblanos de personas. No, los animales son los seres más inocentes del universo. Así de sencillo. Ellos no pueden decidir. Y que alguien los maltrate, los trate así, eso no es justo. Y eso hay que ya cambiar la mentalidad, por favor, ¿no? Y mire, híjole, hay un alcalde en Puebla, en Teciutlán, se llama Carlos Peredo Grau, y llamó sucias y cobardes a las madres solteras. Es un expriista. Ya se disculpó, pero lo bailado nadie se lo quita. Estas declaraciones tan terribles. Ya vendrá con nuestro comentario, Rafita, prepárate para hablar de este tipo, de Carlos Peredo Grau, quien llama a las madres solteras sucias y cobardes. Y bueno, pues estos a grandes rasgos de lo que va el programa hoy, de las noticias que tenemos, que le estamos compartiendo ya en nuestras redes sociales, usted lo está viendo, se las estamos compartiendo ya en Facebook, en Twitter. Suscríbase por favor aquí en YouTube, sea parte del 1,300,000 suscriptores que somos en estos momentos. Dele por favor like, suscríbase, apoye este periodismo hecho por periodistas para usted, que busca unos periodistas que buscamos en usted un espíritu crítico absoluto. Le llevamos el periodismo tal cual es, las noticias tal cuales son, claro, con nuestros comentarios muy subjetivos, buscando que no nos crea ni a nosotros, que usted genere su propia reflexión. Este es periodismo también de investigación, este es periodismo real, este es periodismo independiente. Sí, digital, electrónico, pero ese es el futuro y ni modo, pues se chingan en las televisoras, en las radiodifusoras,
en los medios tradicionales. Señoras y señores, es el futuro. Allá, si usted puede, le voy a pedir que con ellos apague la tele, apágueles el radio, saque mejor su tableta, saque mejor su teléfono, saque su computadora. Sintonice Sin Censura desde su computadora, desde su tableta, desde su teléfono. Sintonícenos a nosotros, también a los demás luchadores de la verdad que están allá afuera en las redes sociales.